Hola, mi nombre es Andrés Copa y soy pianista. El género musical al que me dedico es principalmente el jazz, pero también incursiono en otros géneros de música popular, por ejemplo pop o música latina o folclore, tango. Acompaño también a cantantes en áreas de ópera. Pero bueno, podríamos decir que principalmente a lo que me dedico es al jazz. Mi ámbito de desempeño laboral es un poco amplio porque toco como solista, he trabajado en cruceros, en hoteles y también toco en grupo. Tengo mi trío, Andrés Copa Trío, en el cual hacemos composiciones propias, mías, que son de jazz mezclado con cuestiones americanas, latinoamericanas, por ejemplo la milonga, el candombe, música brasilera, también hay algo de funk, el jazz vals, pero bueno, ese es mi proyecto, Andrés Copa Trío, y también participo en otros grupos como pianista acompañante, como sesionista de grabación, etcétera. Y también me gusta mucho la producción y la composición, entonces tengo un emprendimiento que se llama Son Comunicación Musical y hacemos jingles publicitarios. Me gusta ese rubro, la producción, la composición, los arreglos, también hago arreglos para distintos artistas. Así que bueno, podríamos resumirlo como pianista, arreglador, productor y compositor. Buenas noches, mi nombre es Fernando Palomeque, tengo 30 años, soy pianista y director de orquesta, soy de Buenos Aires, pero hace 7 años que vivo en París y antes viví unos años en Italia. Actualmente estoy haciendo un doctorado en piano en el Conservatorio Nacional de París y un máster en dirección de orquesta en la Universidad de Düsseldorf en Alemania. Bueno, laboralmente me dedico a la mal llamada música académica, desde el barroco hasta la música contemporánea. De hecho, yo se podría decir que estoy especializado en la música contemporánea. Gran parte de mis actividades están relacionadas a este repertorio, al trabajo con compositores actuales, con muchos estrenos, muchas residencias artísticas y eso. Pero sin dejar de lado el repertorio tradicional, es decir, sigo haciendo ambas cosas. Lo mismo que mi carrera se desarrolla tanto como pianista como director. En cuanto a qué tipo de trabajo estoy llevando a cabo, es muy variado, como decía antes. Es decir, en los últimos años di muchos recitales como pianista solista, di algunos conciertos con orquesta, hice bastante música de cámara, por un lado con cantantes, por otro lado con cuerdas, con un violinista y un chelista particularmente, también con un cuarteto que tiene la formación del Cuarteto para el Fin de los Tiempos, que es violín, piano, cello y clarinete. Y como decía antes, en cuanto a la dirección, soy el director musical y artístico del Ensemble CUT, que es un ensamble dedicado a la música contemporánea establecido en París. Fui director titular durante 2 años de una orquesta en París, una orquesta sinfónica. Y bueno, también trabajo con invitaciones de orquestas, ya sea en Europa o también en Latinoamérica.
Soy Adrián Guevara, soy maestro de piano, soy un pianista pedagogo, o si se quiere un pedagogo pianista. El género en el cual yo me he desempeñado durante toda mi vida es el género que podríamos llamar de la música académica. Estudié piano desde muy chiquito, muy chico, desde los 5 años, en el ámbito académico, justamente, y me desempeñé siempre en el ámbito de los conservatorios, en el ámbito de la música académica. La música que yo he interpretado como pianista, que son dos facetas que si bien se relacionan, no son la misma cosa, tiene que ver con la música clásica, con lo que nosotros entendemos como música clásica. Y en algún momento de mi carrera incursioné por el género del tango, lo cual significó para mí una experiencia muy enriquecedora. Fue una experiencia que le aportó a mi carrera una mirada renovadora respecto de la música, muy aconsejable, y me dio la oportunidad de salir fuera de mi país y poder tocar en distintos ámbitos, en Europa, sobre todo en Europa, también en México, pero sobre todo en Europa, la música que nos representa como cultura. Mas la vida no es juguete y el lirismo es un billete sin valor. Yo quise ser un barrilete buscando altura en mi ideal, tratando de explicarme que la vida es algo más que darlo todo por comida. Mi nombre es Aldo Serino, soy pianista en la Orquesta de Tango de la provincia de Córdoba, tiene sede en el Teatro San Martín, acá en la ciudad de Córdoba. Y por las características de una orquesta de tango, mi función laboral se desarrolla dentro de un contexto grupal, pertenecer en una orquesta, y también como solista, por el rol que tiene el piano dentro del género del tango. En la orquesta hay 3 instrumentos que son solistas, que es el primer bandoneón, el primer violín y el tango. Ser pianista es algo mágico, es algo muy lindo, que lo vivo con mucha plenitud. Me gusta mucho ser pianista, me divierte, incluso es el mismo instrumento, un cable a tierra. Me sirve el hecho de estar tocando, irme para otro lado, es algo bueno que nos sucede, yo creo que a todos los músicos, y es haber practicado muchas horas para lograr algo que me sienta cómodo y me guste. Entonces lo disfruto mucho al hecho de ser pianista. A mi profesión la vivo muy a gusto también, la disfruto y me gusta las diversas aristas que tiene mi profesión. Soy una persona muy inquieta que va por un lado, va por otro. Me gusta enseñar música, soy profesor de la Escuela de Música La Colmena, he sido profesor también de secundario, es decir que
mi actividad docente la disfruto mucho, al igual que mi actividad de ser intérprete y de performer, es decir, de tocar. Me gusta también componer, producir, estar en contacto con la música me hace muy bien. Primero que nada, creo que salvo muy escasas situaciones, lo que se cree que es un pianista, es decir, una persona que está abocada a tocar el piano 8 o 9 horas por día y solamente hace eso, la verdad es que vive de dar conciertos por el mundo y viajando, son muy pocos los casos, verdaderamente. Por supuesto que los hay, por supuesto que hay muchos pianistas que viven para prepararse para ganar un concurso y eso que sea el trampolín para su vida, pero creo que eso es una etapa, una primera etapa que yo la he hecho en algún momento y que hay muchos pianistas que la están haciendo. Pero ser pianista es, bueno, encontrar la expresión propia a través de un instrumento, que en este caso es el piano, y que es una carrera bastante solitaria, hay que decirlo. Yo creo que tanto los pianistas como los músicos tienen que ser creadores de proyectos. ¿Cómo veo mi profesión? Bueno, esa es más fácil de responder, pero la primera descripción sería con mucha intensidad. Después con mucha responsabilidad. Bueno, no es una carrera que uno lo puede hacer a medias tintas, es decir, cuando uno está ahí adentro tiene que dar lo mejor de sí y tratar de interpretar esa música que uno hace lo mejor posible. Con un conocimiento muy profundo, con un análisis de lo que uno hace, tomando decisiones, que no sea algo que pasa a través de nosotros sin ningún tipo de filtro o de evaluación. Ser pianista es una pregunta un poco filosófica, si se quiere, porque no es una profesión donde uno pueda intercambiar alguna actividad por dinero o por alguna cosa medible, mensurable. Yo he vivido esta cuestión de ser pianista más que nada como un contacto con un mundo que se sale del mundo cotidiano, de la cotidianeidad. Yo he vivido el piano como una posibilidad de salirse por momentos del mundo, digamos, del mundo cotidiano, de la cosa diaria, mundana. Y sobre todo del contacto con el arte, del contacto con la belleza. La música en general, y en este caso el piano, porque el contacto con la música, el contacto con el arte, en el caso mío, ha sido a través del piano. Podría haber sido a través de la escritura, o a través de la pintura, o a través de otro instrumento. Siempre decimos los que nos hemos dedicado a una actividad artística que el medio que hemos elegido, o el medio que finalmente fue el que nos tocó en suerte, es un accidente prácticamente. Podría haber sido otro. En este caso el piano nos permitió... No, el hecho de ser un pianista no es una tarea mecánica de bajar teclas correctamente y en el tiempo adecuado, ¿no? Sino es a través de un instrumento como el piano poder pintar, dibujar, describir imágenes y transmitir esas imágenes. Entonces decía, el ser pianista es una pregunta amplísima y que tiene
como varios lugares donde se puede contestar. Y entonces, uno es pianista, pero antes de pianista, músico y, obviamente, una persona dedicada al arte. Vivir desde ahí es también vivir muy honestamente, muy genuinamente, todo lo que implica ser pianista. Los valores implícitos en esta profesión, a mi entender, son la responsabilidad, la organización, el aspirar a la excelencia y también la empatía, porque uno debe tener empatía tanto para sus compañeros de grupo como para el público. Si uno da clases, debe tener empatía con sus alumnos. Así que, bueno, esos son los valores para mí más importantes en esta profesión. Esta profesión modificó mi vida en muchos aspectos. El principal aspecto, bueno, cuando yo era estudiante y me pasaba horas y horas y horas estudiando el piano, bueno, me he perdido cumpleaños, me he perdido juntadas de amigos, de amigas, me he perdido salidas, pero lo que me ha aportado fue algo exquisito, y es el hecho de estar seguro en un escenario compartiendo y jugando música, porque uno es un jugador, es un player, por eso play music, igual que en otros idiomas como en alemán spielen Musik o en francés jouer la musique. Creo que somos jugadores que, si sabemos jugar el juego en base a la repetición y a la práctica y el estudio, nos divertimos muchísimo arriba del escenario. Esta profesión también me dio la posibilidad de viajar, de conocer el mundo, tocando el piano, así que lo disfruto muchísimo y ha cambiado mi vida de una manera extraordinaria. Hay una cuestión de seriedad y de responsabilidad que trato de tener al momento de interpretar una obra, de hacer un concierto, que después uno lo termina usando en otras situaciones de la vida, en la presentación de proyectos, no sé, en hacer exámenes, en esta responsabilidad también en la relación a otras personas. ¿Y cómo modificó mi vida? Bueno, digamos que el ser músico, porque yo no podría decir ser pianista, me parece que limita un poco. El ser músico es el ser mi vida, y toda mi vida está alrededor de esto, es decir, alrededor de la planificación y el desarrollo de mi vida laboral, es decir, tanto cuando vivía en Argentina y sobre todo después, cuando decidí ir a Italia y después venir a Francia y todas estas decisiones, incluso los lugares donde vivo, siempre estuvieron íntimamente ligados a mi desarrollo profesional. Por supuesto moldea a la persona, como decía antes, uno se acostumbra a cierta soledad, y también uno se acostumbra a cierto nivel de adrenalina constante. La música que nos representa como cultura, siempre desde un ámbito académico, uno no deja de ser quien es, ¿no es cierto? Yo soy un músico académico. La profesión, yo no diría que la profesión modificó mi vida. Es un proceso que se va dando. La vida y la profesión es una cosa que se va dando sin que uno lo vaya controlando. Uno no va controlando y haciendo jugar una cosa y la otra
de alguna manera especulativa, digamos así. Hay horas de trabajo, muchísimo, hay mucho interpelación entre el instrumentista y el instrumento, desafíos, investigaciones en esta tarea de ser pianista. Nos involucra como personas, sí o sí. Si uno es honesto con lo que hace, sí o sí, nos tiene que involucrar en el desarrollo personal. No le veo otra forma de hacerlo. Entonces, cuando dices, ¿qué es ser pianista? Y es sentarse a tocar el piano. Y cuando me siento a tocar el piano, me siento yo y mi historia, y me siento yo y mis miedos, y me siento yo y mi osadía, ¿no? Y me siento yo y mi valentía de estar en un escenario, y me siento yo y mi disfrute. Entonces, me siento yo y mi capacidad de trabajo, ¿no? En el momento de sentarse a tocar piano y sentarse en un escenario, uno no es que confía en que en ese momento aparezca la musa inspiradora y entonces todo fluya. En mi caso, no. Cuando me siento a tocar el piano en un escenario, es que yo estoy confiando en el trabajo que hice. Bueno, mi carrera yo la hice en la Escuela de Artes, estudiando licenciatura en composición, y en La Colmena, estudiando instrumentista superior, especializado en piano. En la universidad estudié este tercer año porque hubo la necesidad de elegir cómo seguir, y yo elegí seguir siendo intérprete, es decir, tocando, y la formación que me dio la Escuela de Música La Colmena es muy amplia, tanto desde lo académico, lo clásico, hasta la cuestión jazzística, que es la que terminé eligiendo. Y mis referentes como profes fueron el maestro Luis Levín. Con él crecí y me dio todas las herramientas que yo puedo utilizar hoy en día. Luego fui estudiando yo también de una manera personal, y también puedo citar a Eduardo Elía, un gran pianista que también he tenido la oportunidad de tomar clases en La Colmena. Otro maestro para mí, maestro Bebe Caniza, que con él aprendí. Él no era pianista, era baterista, pero fue un maestro que me enseñó todas las cuestiones inherentes al género. He compartido escenarios desde muy chico con él y he crecido prácticamente, he sido mi padrino artístico, yo lo considero así. A ver, mis profesores, bueno, fueron muchos. Mi primera profesora de piano era Andrea Gallo, que, bueno, la verdad que estuve muchos años con ella y me ayudó muchísimo. Después fue Manuel Mazzone en el Conservatorio de la Ciudad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional, que fue un gran maestro para mí, fue verdaderamente quien más me encuadró dentro del mundo profesional. Después tuve un buen salto con Bruno Gelber, trabajé más de un año con él, que estuvo muy bien porque me dio muchas cosas que eran nuevas respecto a lo que había trabajado con otros profesores. Y después en Europa tuve varios profesores, pero hubo dos que fueron muy importantes. Uno es Massimiliano Ferrati en Italia, que fue la verdad un gran maestro para mí, me formó muchísimo en cuanto a cuestiones interpretativas, cuestiones de sonido, búsquedas del sonido, las capacidades expresivas que tiene el piano. La verdad que fue muy interesante. Fue un trabajo durante varios años. Y después trabajé también con Reina Shereshevskaya, que es una profesora muy renombrada en Francia, que bueno, fue una relación difícil, la verdad, pero fue interesante porque ella trabajaba de una forma muy distinta a lo que yo lo venía haciendo. Entonces fue toda una sumatoria de
formas de analizar y formas de ver la música de la escuela rusa que yo no tenía y que fueron muy interesantes, o sea, para hacer una síntesis de todo eso, ¿no? De lo que había tenido con Gelber, de lo que había tenido con Ferrati, la escuela más puramente italiana, y ella con la escuela rusa, así que entre todos más o menos he logrado una síntesis musicalmente en el piano y en dirección. Bueno, tuve a mi maestro en Argentina, fue Mario Bensecri, que fue quien al principio me formó, y después en Europa trabajé bastante con Peter Edfors, que bueno, la verdad es una eminencia y fue fantástico. Y mi maestro de siempre ha sido mi maestro Aldo Antoniazzi, que es maestro, hoy el maestro vivo más importante de la Argentina. Con él trabajábamos muy en relación a no solamente con la idea de que yo pudiera avanzar en función de tocar mejor el piano, sino que yo pudiera aprender para poder enseñar. Ese era el objetivo. Yo me considero un privilegiado por la formación que tuve, no solamente por el nivel técnico de las personas que me han formado, sino por la calidad humana de las personas que me han formado. Yo soy de La Cumbre, en un pueblo del interior de la provincia de Córdoba, y allá en La Cumbre yo empecé a estudiar el piano a los 10 años. Primero con un profesor de la zona, Manuel de Cara, un gran maestro. Y al tiempo cambié de maestro, y mi casa paterna quedaba a cuadra y media de la casa donde vivía la profesora Yolanda Paganelli, que ha sido directora del Conservatorio Provincial. Yolanda nunca me cobró una clase. Y cuando yo empecé las clases con Yolanda, empecé casi de cero de nuevo. Tal era el compromiso de ella como docente, ¿no? Dice, vamos a empezar de cero para armar las estructuras de nuevo bien, ¿no? Sacar los vicios que yo había adquirido durante mis primeros años con el piano. Bueno, y así fue. Un gran compromiso como docente, una gran docente. Cuando me vengo a Córdoba, a la universidad, a estudiar, empiezo a estudiar con otro gran maestro, que es Humberto Catania, que fue el que me presentó la música argentina. Desde niño empezó mi relación con este instrumento. Empecé a los 8 años con teclado electrónico y luego, un poquito más grande, a los 15, con piano, que empecé en La Colmena a estudiar. Pero nunca la dejé a la música, siempre seguí desde los 8 años, y sí supe que quería ser músico en el secundario. Ahí ya estaba completamente decidido que iba a ser mi camino, el ser pianista. Si hoy no hubiera elegido el camino de la música, probablemente hubiera elegido alguna profesión intelectual, como, no sé, periodismo, abogacía en la cuestión de los escritos y todo lo demás. Eso me gusta mucho. Y si no, también me gustó siempre la zoología, no sé por qué, pero me gustó el estudio de los animales y demás. Así que entre esas tres profesiones seguramente hubiera caído si no hubiera sido músico. Si desde chico pensé ser pianista, sí, la verdad que lo tenía muy claro. Pianista y director de orquesta, los dos. Desde muy chiquito, no sé, 3-4 años,
que no sé, me cuentan que organizaba muñequitos y los ponía la novena sinfonía de Dvorak y los ponía a dirigir, y de hecho fui yo quien le pedí a mis viejos de ponerme a estudiar música, o sea que eso sí, la verdad que desde muy chico. ¿Y qué haría si no fuera músico? Yo tengo muchos intereses, me interesa muchísimo la política, me hubiera encantado tener una participación activa, poder militar, trabajar en eso me encanta. Me interesa mucho la economía también, podría haber sido economista. También me interesa mucho la física y la biología, podría haber sido algo de eso. Así que sí, o estar trabajando en política o economía relacionada a política, eso me hubiera encantado, la verdad, o científico, sobre todo física y biología es lo que más me interesa. De niño yo no me imaginaba ser pianista, pero para nada. Yo quería jugar al fútbol, jugar a los cowboys y pintar. Me gustaba mucho pintar. No me imaginaba ser pianista. Lo otro que me preguntan es si hoy yo me imaginaría mi vida no siendo pianista. La respuesta es no me imagino de otra forma que de vivir sin tocar el piano. Es imposible eso. Soy grande para imaginarme de otra forma. Desde niño quería ser pianista. Sí, yo a los 10 años recuerdo que le pedí a mis padres, 9 años, que quería ser pianista. ¿Qué hubiera sido yo si no hubiera sido músico? Creo hoy, casi con seguridad, que hubiera sido psicólogo. Me gusta muchísimo esa materia y yo la siento muy relacionada al quehacer musical. Por el hecho de la imagen, por ejemplo, ¿no? De trabajar con imágenes permanentemente y toda la carga que tiene la imagen dentro del ámbito de la psicología también, ¿no? Empezando por las cuestiones oníricas, las imágenes de los sueños. Sin duda yo creo que sí, yo hubiera sido psicólogo. Bueno, como una experiencia inédita en la música hay un montón que me sucedieron, pero hay una muy graciosa que fue cuando estábamos tocando en un crucero en el Regal Princess, y bueno, siempre turistas, hay muchísimos asiáticos, sobre todo chinos, y yo estaba tocando en una banda que se llama Ocean Dreams y tocamos en un bar dentro del barco, haciendo repertorio de Ballroom Dance, que es cuando la gente baila. O sea, tocábamos desde Garota Ipanema hasta un merengue, después pasamos por Jam Steps, estándares de jazz, nos divertíamos un montón y la gente bailaba todo. Y resulta que había muchos chinos y el band leader de ese grupo, un gran baterista de Buenos Aires que se llama Oscar Dauría, me dijo: che, Andrés, mira, sácate este tema chino, pero no le digas a nadie. Dice, sácatelo a este tema chino y hacete la partitura, así lo tocamos esta noche. Bueno, así que cumplí con las órdenes del maestro. Y bueno, al bar iba gente, iba un par de chinos, no iba mucha gente, pero ahí iba gente. Pero cuando tocamos ese tema, esa noche, lo escucharon unos chinos que se vinieron ahí nomás y llamaron a otros chinos más, que trajeron a otra gente más. O sea, fue un éxito total y iban todas las noches. A partir de esa noche se llenaba de chinos el bar y obviamente nosotros siempre lo tocamos el tema y fue un exitazo. Fue muy gracioso porque bueno, se nos llenó de repente de orientales, de chinos, de asiáticos. Así que bueno, hay un montón de anécdotas, eso se me viene a la mente ahora. Pero lo que sí es que siempre ocurre es que la música te transporta, te eleva y te lleva a lugares impensados, y por eso es un arte supremo. Así que yo personalmente estoy muy agradecido a la vida el haber elegido la música
y sobre todo este instrumento que es el piano, que me encanta. No sé, momentos muy buenos, por supuesto. No sé, una vez un concierto que hice como parte de la Orquesta Libertador, de la Sinfónica Nacional Juvenil Libertador San Martín, que hicimos junto a la Simón Bolívar en la Plaza de Mayo. Eso fue muy lindo. Después momentos no tan buenos, pero al fin de cuentas divertidos. Una vez cuando era bastante chico, creo que era la primera vez que vine a Europa en los festivales, estuve como 5 horas perdido en un pueblito de Italia tratando de buscar el lugar donde tenía que dormir, y resulta que era justo la puerta donde estaba, pero no era muy claro. Después, no sé, momentos así especialmente, no sé, muy gratificantes, porque no sé si podría decir inéditos o no se me ocurren inéditos. Por ejemplo, cuando toqué en el Kennedy Center, eso fue en Washington, eso fue un momento que recuerdo muy gratificante, porque además era un programa que me sentía muy cómodo y estaba contento. Después otras cosas un poco más inéditas, por ejemplo, algunas veces me ha pasado de olvidarme la partitura antes de tener que salir a dirigir algo. Pero bueno, son cosas que pasan. Algún momento que me haya regalado esta profesión, muchos, pero hay un par que los guardo siempre con mucho afecto, mucho cariño. Yo durante un tiempo, varios años, prácticamente vivía en Santiago del Estero y tocando folclore con diferentes grupos de allí. Y a mí lo que me gustaba muchísimo, disfrutaba muchísimo en los festivales, es cuando yo tocaba el piano y hacía la introducción, por ejemplo, de una chacarera, ¿no? O de una samba. Y entonces yo tocaba con mi mano derecha las 2, 3 primeras notas, y eso hacía que la gente saliera a bailar. Entonces en ese momento era mágico para mí, ¿no? Es decir, toco 2 o 3 teclas y la gente allá en la peña, en el lugar donde se baila, sale a bailar porque yo muevo la mano. Es maravilloso, ¿no? En que la mano también es un bailarín, ¿no? En un momento la mano canta, en un momento la mano baila. Eso es una sensación hermosa. No sé si me falló la fe, la voluntad eso fue. Bueno, algún momento inédito me preguntaban, sería como una anécdota, digamos, algo que uno le ha quedado grabado. Son muchos momentos, muchas cosas han pasado, pero un momento muy lindo es hace muchos años ya haber tocado para un grupo muy grande de niños en un centro cultural en la ciudad de La Habana, en Cuba. Bueno, decía, para un grupo muy grande de niños, muchos sentados, la mayoría sentados en el piso, sentados en el suelo, otros sentados en sillas, con un silencio sorprendente, un silencio respetuoso. Bueno, terminar el concierto y de pronto una persona que era la que había organizado me presenta a un señor Granados y yo me quedo muy casi choqueado, muy sorprendido, y él viene peticito, hace un señor grande y me hace un chiste pero con una tonada cordobesa y me dice, le digo, disculpe,
discúlpeme, ¿usted es Granados, el que hizo el viaje en moto con el Che Guevara, con Ernesto? Sí, soy yo. Y yo no lo podía creer, yo no lo podía, no lo podía creer que haya, no sé, que lo haya conocido y que él se haya tomado la molestia de ir a verme a un concierto, y después, bueno, nos hicimos bastante amigos, nos hemos visto muchas veces.